Hola, ¿me escuchas? Hablando de su reto, entiendo que pues les dijeron nada más que era una naturaleza en una cierta playa, ¿no? Y en una isla, tengo entendido. ¿Sí me pueden confirmar? Sí, profe. Bueno, también creo que vamos a dejar caer, bueno, de la torre, 3 kilos, un objeto que pese 3 kilos para ver su resistencia. Ok, nada más lo menciono porque lo que a nosotros nos va, o la información que nosotros necesitamos para lo que vamos a entregar de análisis de viento, era ver si les había definido una ubicación o nada más les dijeron que era pues en alguna playa del mundo, ¿no? ¿Es así? O sea, o les dijeron en tal playa va a ser o algo así. Yo que recuerden, no nos dijo en qué playa. O sea, pero sí especificó playa, nada más para confirmar. Según yo no, profe, pero si Ok, quiere bueno, lo reviso. si no está específico el lugar, lo que yo necesito es que propongan un lugar en específico del país. O sea, no sé si ustedes, si por ejemplo tú, Valeria, creo que recuerdo que estabas en Monterrey. Si tú dices, pues mira, bueno, a Sí, mí, profe, nada más dice en algún lugar del Pacífico mexicano. ok, muy bien. En algún lugar del Pacífico mexicano. Elijan ustedes una parte del Pacífico mexicano para ver, tienen que decidir en qué ciudad va a estar puesta su tirolesa. Y ahorita vamos a ver por qué. A ver, ya estamos por acá. Ahorita vamos a ver porque les voy a explicar en un momento. ¿Sí ven mi presentación? Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Qué les voy a explicar de esto, chicos? Ahorita les voy a subir esta presentación más tarde. Pero ¿qué les voy a pedir de esto? Primero que nada vamos a analizar entonces pues la dinámica y pues ya entendimos o ya vimos en clases pasadas pues velocidad, aceleración, caída libre, tiro parabólico, choques elástico, inelástico, conservación del momento lineal, impulso. Ya vimos varios temas, pero pues si se dan cuenta, la verdad es que era complejo aplicar la dinámica a la construcción. Y en este caso, pues tengamos, o sea, seamos civiles, arquitectos, urbanistas, tendremos que tener una cierta relación o vamos a estar conviviendo con construcción. Entonces hay que entender cómo la función, cómo la dinámica pues es aplicable a la construcción. En este caso, vamos a ver un poquito de pues las cargas accidentales. No sé si recuerdan, eso también se los voy a preguntar en el examen. Pues cuál era una carga viva, una carga muerta, una carga accidental. Pues eso también se los voy a preguntar. Entonces sí es importante que lo sepan. Lo que recordamos de las cargas accidentales en este caso es que, pues bueno, son cargas muy fuertes que están en periodos de tiempo muy cortos. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos conocer como carga accidental. Vamos a ver un Cada museo de las costas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arte eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso, precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era común ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento
de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Muy bien. Pues les puse este ejemplo porque es una forma en la cual nosotros podemos ver los efectos del viento de manera pues evidente, ¿no? En este caso, como podrán ver, a pesar de que no era el viento más fuerte, pues afectó de esa manera ese puente y pues es para lo que nosotros como profesionistas tendríamos que estarnos preparando al momento de diseñar, prepararlo para pues este tipo de efectos. Eso es importante, chicos. Uno pensaría que el viento, pues bueno, ¿qué tanto daño puede hacer? Tenemos el último ejemplo de algo trágico relacionado con el viento, que justamente fue en el Pacífico de México, en Acapulco. Pues no sé si vieron, la verdad fue una noticia muy fuerte hace unos meses, en donde se mostraba pues los efectos de un huracán, ¿no? En este caso, lo que daña a la ciudad realmente no es como que la lluvia como tal, sino que viene acompañada de mucho viento, mucho viento. Entonces, ese viento, pues lo que hace es arrasar con las cosas que va pasando. En este caso, pues las edificaciones ligeras como bodegas o naves industriales puede que se puedan levantar del suelo. Sin embargo, para edificios como los que vimos, hoteles y así, pues la estructura sigue intacta, bueno, no intacta, pero pues la estructura del edificio se mantuvo de pie. Sin embargo, todo lo que envuelve al edificio o cubre el edificio como cristales, muros, todo lo que implicaba eso, exterior, pintura, pues eso se vio muy afectado por el viento, ¿no? Entonces, los efectos del viento en edificaciones varían desde el desprendimiento de la cementación en casos ligeros hasta vibraciones que pueden alcanzar magnitudes significativas, como el video que vimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase y por qué es importante esto? Porque lo voy a pedir para su reto. En este caso, vamos a entender primero dos cosas. Muro barlovento, bueno, barlovento y sotavento. Esto se usa mucho también en navegación, pero ¿a qué se refiere con barlovento y sotavento? En este caso, barlovento es el muro o la cara del edificio que está como que de frente al viento. Con respecto al punto en el cual va a llegar, veamos tantito el diagrama que les puse aquí. Si se percatan de este diagrama, ven que aquí hay una flecha, la dirección del viento, digamos. Entonces, el muro que recibe el viento, en este caso, así ahí viene el viento, viene y choca en ese muro, este muro está en barlovento, ¿ok? Es un muro en barlovento. ¿Qué sería entonces sotavento? Es la parte opuesta, la parte hacia donde se dirige el viento. ¿Cuál sería el muro de sotavento? Sería este de acá, ¿ok? En este caso, si el muro viene de esta, perdón, si el viento viene de esta manera, este es el muro en barlovento y este es el muro en sotavento. ¿Qué pasaría si ahora, en lugar de que el viento viniera de esta manera, el viento viniera de este lado? Así. Quiere decir que el muro en barlovento ahora sería este y el muro en sotavento, en teoría entonces, tendría que ser este muro. Este de acá, estamos dibujando. Entonces, ¿de qué depende si el muro está en barlovento o sotavento? Depende de la dirección en la que estemos nosotros suponiendo que viene el viento como, pues viento dominante se le puede llamar. ¿Qué pasaría si este muro, más bien el viento viene desde esta dirección, algo así? Este muro que ahorita dice que es lateral, ahora se convertiría en muro en barlovento. Y el muro que está de aquí atrás, de este lado, sería el muro en sotavento, ¿ok? Creo que ya con eso debería quedar un poco más claro qué es muro en barlovento y qué es muro en sotavento. ¿Tienen dudas de esto, chicos? No, profe. Correcto, muy bien. Siguiente, entonces, vamos a empezar con la explicación de lo que tienen que entregarme para su reto. En este caso, chicos, ¿qué es lo que vamos a aprender a encontrar, a calcular, a revisar? La velocidad de diseño con la cual tenemos que, pues valga la redundancia, diseñar nuestro edificio.
¿qué velocidad vamos a elegir? Y esto depende pues de varias cosas. En este caso es una fórmula que relativamente se ve sencilla, pues que es la multiplicación de estas cosas. ¿Para qué o qué cosa significa cada una de estas variables? Primero que nada, BD, en este caso, va a ser la velocidad de diseño. ¿Y qué significan las otras? El otro que dice FT puede ser factor del terreno. La BR, en este orden, yo lo propondría resolver de esta manera. 1, 2 y 3. Ahorita les indico por qué lo pongo de esta manera. La BR, ¿qué significaría? Velocidad regional. Y la F, vamos a ponerle así como alfa, sería factor de exposición. ¿Ok? En este orden yo lo resolvería porque es lo más sencillo. Lo que yo estoy buscando es la B el valor de velocidad de diseño. Para eso necesito multiplicar FT, que es el factor de terreno, VR, que es la velocidad regional, y FA, que es el factor de exposición. Entonces, chicos, ¿qué significa? ¿Cómo saco cada uno de estos? Empecemos como les había dicho ahorita. Empecemos con FT. Factor de terreno. ¿Qué implica el factor de terreno? Vamos a... Estas son tablitas, no creen que me lo estoy pasando. Todo esto, bueno, antes de empezar a calcularlo, todo esto viene en el manual de diseño por viento de la CFE. Entonces, pues bueno, ahí es donde vienen estas tablas y donde nosotros podemos aprender a cómo diseñar por viento. Entonces, básicamente este análisis de viento no implica gran esfuerzo matemático de andar multiplicando mil cosas, sino más bien es ir buscando en tablas qué cosa aplica para el edificio o lo que estoy yo calculando, ¿no? Entonces, lo que decíamos, FT, factor de terreno, ahorita están en desorden, pero llego a esta tabla. Y es topografía del terreno, o, bueno, este factor puede ser factor de terreno o de topografía, muchos también lo llaman así. Puede ser así, ni siquiera lo cambiamos para que no nos quedemos en conflicto. Factor en lugar de terreno sería de topografía. ¿Qué indica esto, chicos? Hay que analizar esta tablita y ¿qué nos dice? La FT depende de si es terreno o topografía tipo 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces ustedes tienen que definir cuál de estos, de acuerdo a este diagrama, cuál de estos corresponde al edificio que ustedes están calculando. Entonces, en este caso, puede que vaya, bueno, más bien lo que van a hacer es, si son dos torres, analizar una y la otra. Si una está acá abajo, por ejemplo, en un tipo 3, y el otro está en la parte de arriba, es un tipo 5, pues bueno, para cada una van a hacer su análisis, ¿no? En este caso, ¿qué pasa si ustedes no logran identificar claramente dónde está su edificio? ¿En cuál de las 5 corresponde? ¿Qué tendrían que hacer? El criterio que yo quiero que ustedes tengan al momento de salir de esa clase es lo que habíamos visto al inicio, el diseño por seguridad. El diseño por seguridad, ¿qué nos había indicado? Que hay que prepararnos para el peor de los escenarios siempre. Entonces, si este factor lo que va a hacer es incrementar la velocidad de diseño, si no sé en cuál de todos corresponde mi edificio, agarro el más crítico. En este caso sería el de 1.2. Entonces, vamos a ver ahorita que... Vamos a suponer ahorita que el edificio, bueno, más bien, les voy a explicar y ahorita hacemos un ejemplo, porque sí agrego un ejemplo. Entonces, aquí tienen duda del factor de topografía, ¿cómo funciona? ¿Cuál es? No. No. Solamente es ver en cuál de estos 5 corresponde su edificio y agarrar el número que dice aquí. Vamos a suponer que es el edificio, no, el edificio, ¿saben qué? Vamos a ir haciéndolo de una vez, para que sea más claro. Les voy a poner este pequeño ejemplo acá. Este pequeño ejemplo es de una nave que pues yo administraba en León hace unos años. Es una nave con los datos reales y la información es real. Entonces, ¿qué nos dice el ejemplo? ¿Qué nos dice esto? Se necesita conocer la velocidad de diseño del viento para una bodega de, nos da los metros lineales de ancho, nos da los metros lineales de largo y los metros lineales de altura. La bodega se encuentra en la cima de una colina. Si pueden, anoten esto, o tomen el screenshot o algo, porque como vamos a estar cambiando de slide para ir a ver los otros datos, es importante que recordemos esta información.
Nos dice que está en la cima de una colina, cerca de ranchos de cultivo dispersos, con algunos árboles muy separados entre sí, cerca de León, Guanajuato. ¿Ok? De aquí, para el factor de topografía que nos interesa, pues que la bodega se encuentre en la cima de una colina. Entonces me vengo a esto y que, ¿cuál de estas 5 opciones corresponde a lo que necesito? ¿Al cuál factor corresponde, chicos? ¿Qué 5? Correcto. Para este ejercicio, el factor de topografía correspondería a un tipo 5. Eso quiere decir que es 1.2. Y así es sencillo, ya tenemos el primero de los datos. Ahora, el segundo de los datos, velocidad regional. Para encontrar esa velocidad tenemos que irnos a estas tablas. ¿Qué nos dicen estas tablas? Dice periodos de retorno. ¿Alguien sabe qué es el periodo de retorno? Típicamente, cuando se tienen datos estadísticos de fenómenos naturales o de cosas así, se tiene algo llamado periodo de retorno. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de lo crítico que ustedes quieran ser, el periodo de retorno es el valor más alto registrado en los últimos, y de eso se trata el periodo de retorno. El periodo de retorno de 10 años, lo que nos dice esta tabla es, son los vientos más críticos en los últimos 10 años, 50 años, 100 años, 200 años, y en teoría 2000 años, ¿no? O sea, si existe algún registro así. Si se dan cuenta, mientras más grande es el plazo, más crítico puede ser el valor. Quiere decir que en los últimos 200 años, en Acapulco, Guerrero, probablemente este dato ya se actualizó. No sé si ya había llegado algún huracán de este nivel, pero pues igual y ahorita, si nos ponemos a investigar esta tabla, hay que usar esta para la tarea, bueno, para la actividad, el reto, pero déjenme ver si encuentro una última versión, porque en teoría este valor de en los últimos 2000 años, chance ya se rompió ahorita con este huracán. No sé, habría que ver en cuál estaba, pero esto que nos da la velocidad en kilómetros por hora del aire, dependiendo de si es el retorno en 10, 50, 100 o 200 años. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saber cuál elegir, chicos? Primero que nada, pues cuál de estos me corresponde para el ejercicio que estamos haciendo. Pues lo que decía el ejercicio es que estaba cerca de León, Guanajuato. Entonces, busco aquí y encuentro que está aquí León, Guanajuato. Pero ¿cuál uso de todas estas? ¿Cuál de todas estas debería usar? Para eso hay que revisar dentro de las cosas. Aquí dice velocidad regional. Es la velocidad media probable de presentarse en un cierto periodo de recurrencia en una zona o región determinada del territorio. Tenemos que entender primero qué tipo de edificio estamos nosotros analizando. Tipo A, el tipo A, un edificio tipo A, anoten eso por ahí, es un tipo de edificio que es vital para la sociedad en caso de que exista un fenómeno natural. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser un edificio como un hospital, una subestación eléctrica, una estación de bomberos, cualquier tipo de lugar que pueda recibir a muchas personas, como por ejemplo un estadio o a veces algunos lugares donde puedas acomodar a muchas personas en caso de que exista un fenómeno natural. Entonces, pues bueno, este sería un edificio, es la especificación para un edificio tipo A. Lo que nos dice es que hay que tomar los últimos 200 años, el periodo de retorno de 200 años. El tipo B, chicos, ¿qué implica? El edificio tipo B es igual de importante que el A, sin embargo, pues no es vital para la sociedad como tal. Ahí que podrían participar oficinas, casas, departamentos, edificios como industriales como estos. ¿Por qué? Porque si llega a ocurrir una tragedia aquí en este tipo de edificios, no es como que la sociedad se vea tan afectada. Obviamente la persona que es dueño de esa casa o de las oficinas o así, pues va a sufrir pérdidas, ¿no? Pero en este caso, ¿en qué se puede diferenciar el edificio tipo A del B? Se puede diferenciar justamente en que para el edificio tipo A el diseño estructural y todo lo demás es mucho más crítico, por lo cual es más caro. Entonces, por eso mismo no es lo mismo que tú agarras y digas, ah, bueno, ya me hice una casa, ahorita me puedo aventar un hospital, porque para un hospital te van a pedir más firmas, te van a pedir
ser más crítico al momento de calcular el concreto, el acero, te va a demandar muchísima más atención. Entonces, básicamente, si algún día tienen duda de cuál de estos deben elegir, el tipo C son barditas, banquetas, cosas ya más sencillas. La verdad es que ya ni siquiera creo que pueda como que calificar. Sin embargo, vamos a enfocarnos en estos dos. Bajo este concepto, la bodega que tenemos acá, pues sí es un lugar muy grande para poder almacenar a muchas personas, pero en teoría está ocupado por máquinas y eso. En mi criterio, yo podría decir, ¿sabes qué? Yo considero que es un edificio tipo B y voy a agarrar de aquí, de la columna que indique que son 100 años. O sea, si me voy a León, Guanajuato, el valor de eso sería para los últimos 100 años, 144 kilómetros por hora. Si ustedes tuvieran duda de, es que no sé si es A o B, elijan lo más crítico. Si lo más crítico, tal vez para que ustedes estén más tranquilos y el diseño sea un poco más exigente, pues agarren el de 200 años, 148. Vamos a agarrarlo para que así podamos usarlo. Les repito, no es como que esto pueda ser correcto o incorrecto. Más bien, si tienen que tomar una decisión, elijan siempre lo más seguro. Y entonces, en este caso, tendríamos ya que la velocidad regional que habríamos elegido sería de 148 kilómetros por hora. Así de sencillo, ya tenemos los primeros dos valores. Ahora vamos al tercer valor. Este está un poquito más enredado, pero no pasa nada. Si se dan cuenta, ya tenemos los primeros dos. Hace falta encontrar el valor de FA o el F alfa, que es el factor de exposición, y ya multiplicando esos tres valores tenemos la velocidad de diseño. ¿Cómo encontramos F alfa? Para eso nosotros tenemos que ver aquí que el factor de exposición se calcula de la siguiente manera. Factor de exposición, ya voy, es que quiero mover esto acá, para acá. El factor de exposición, a su vez, como lo pueden ver ahí, se clasifica por FC y por FRZ, en donde FC, ahí dice que es el factor de tamaño, podríamos llamarlo así, y FRZ, estamos hablando que es el factor de rugosidad y altura. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Para encontrar FA, que es lo que nos faltaba aquí, prácticamente hay que encontrar estos dos factores y multiplicarlos entre sí. Y de nuevo, no es la gran cosa, simplemente es buscar a qué tabla pertenece y ya. Entonces, empecemos con FC, el factor de tamaño. Aquí está la tablita. ¿Cuál es 1? 0.95 o 0.9. ¿Cómo saberlo? Aquí dice clase de estructura. Esto es diferente al tipo de estructura, chicos. El tipo de estructura es justamente la importancia que tiene el edificio. Aquí en clase de estructura regresamos a esta tablita y aquí nos da una breve descripción de, pues, qué cosa, a qué tipo de construcción o clase corresponde a lo que ustedes van a analizar. La clase A sería todo elemento de recubrimiento de fachadas, de ventanerías y de techumbres y sus respectivos sujetadores. Todo elemento estructural aislado, expuesto directamente a la acción del viento. Asimismo, todas las construcciones cuya mayor, ahí no dice, pero es cuya mayor dimensión no sea mayor que 20 metros. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Básicamente, un edificio clase A sería cualquier edificio que esté abajo de los 20 metros, digamos, ya sea de cualquiera de sus dimensiones, dice. Entonces, pues ya sea que sea menos de 20 metros, en altura, en ancho o en largo. En este caso, para la bodega, pues todas sus dimensiones, o por lo menos una de sus dimensiones excede los 20 metros, entonces no sería clase A. Clase B, todas las construcciones cuya mayor dimensión, ya sea horizontal o vertical, varía entre 20 y 50 metros. Si regresamos un poquito, sabemos que el edificio mide de un lado como 98 y del otro lado como 200, no mal recuerdo. Aquí nos dice 91 y 182. Entonces, básicamente tampoco entra en clase B. En clase C, dice todas las construcciones cuya mayor dimensión, ya sea horizontal o vertical, sea mayor a 50 metros. Entonces, básicamente lo que podemos ver de eso es que si este edificio tiene de un lado 181 y del otro, 182, perdón, y el otro 91, pues claro que cualquiera de sus dimensiones es mayor de 50 metros. Entonces, el factor de tamaño
será de 0.9, de acuerdo con esta tabla que habíamos visto. Aquí está, 0.9 porque es clase C. Perfecto. Ahora, ¿qué falta? El factor de rugosidad y altura. ¿Qué valor vamos a encontrar ahí? Este está un poquito más enredado, no mucho más, pero un poquito más enredado. ¿Por qué? Porque pueden ser 3 valores y va a depender de algunas cosas. Entonces, ¿de qué depende? Si es el valor de este punto, de este punto o de este punto. Aquí nos dice básicamente si Z es menor a 10, si Z está entre, el valor de Z está entre 10 y sigma, creo que eso es sigma, o si Z está mayor o igual a sigma. ¿Qué es sigma? ¿Qué es Z? En este caso Z es la altura del edificio. Si recuerdan, la altura que tenemos aquí dice que es de 10.54. Entonces, si regresamos a este punto, la primera de las condiciones nos indica que la Z, o sea, la altura tiene que ser menor o igual a 10. En este caso sabemos que la altura es de 10.54, entonces básicamente descartamos esta primera opción. Esta ya no, ¿por qué? Porque la altura acabó siendo mayor a 10. Ahora, ¿qué dicen las otras opciones? Dice, si Z es mayor que 10, pero menor a sigma, o si Z es mayor o igual a sigma. ¿Pero qué es sigma? ¿Dónde encontramos sigma? Para eso tenemos que irnos de este lado, a esta tabla. ¿Qué nos indica eso, chicos? Esta tabla, ¿qué nos dice? Categoría de terreno. Esta categoría de terreno no es la misma. Este video lo van a tener que ver varias veces para... Yo creo que qué bueno que queda grabado para que vayan viendo paso a paso cómo lo van a hacer para su estructura. Pero en este caso, sigma, ¿qué nos dice que sea? Primero que nos dice, hay que elegir una categoría de terreno. Entonces, no es lo mismo que topografía, esto es distinto. La categoría de terreno está aquí. ¿Y qué nos dice la categoría de terreno? Esta tabla, ¿qué nos indica, chicos? Lo que nos dice es qué tan expuesto está, bueno, es la rugosidad, digamos, a eso le llaman, del terreno. ¿Y qué nos indica? Si es 1, el terreno es abierto y prácticamente plano sin obstrucciones. Podría yo pensar, por ejemplo, aquí dice región 1, o bueno, la parte 1, podría yo pensar que tal vez para todos ustedes este sea la región que corresponda al análisis que vayan a hacer. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta está como a orilla del mar, hay pocos, aquí dice franjas costeras planas, zonas de pantanos, aquí hay ejemplos, ¿no? Y limitaciones. Entonces, ustedes tienen que ver a cuál de estas 4 corresponde. En este caso, el ejemplo que estamos haciendo ahorita dice, está cerca de ranchos de cultivo dispersos con algunos árboles muy separados entre sí. Entonces vengo para acá y dice, campos de cultivo con pocas obstrucciones, como setos o bardas, alrededores, árboles y construcciones. Básicamente entra en la categoría 2, ¿ok? Me regreso a esta tablita y entonces ya definí. ¿Me chance? Oh, un momentito. Denme un momentito. Perdón, chicos. Ok, entonces, ¿en qué estábamos? Encontramos ya qué categoría de terreno es. Habíamos dicho que nosotros íbamos a elegir esta de acá. Ok, entonces, esto, si se dan cuenta, aquí ya me selecciona qué cosa va a ser sigma 315. Ok, entonces ya regreso a lo que estábamos haciendo hace ratito y vemos cuál aplica para lo que estamos haciendo. Ya habíamos dicho que la primera no, porque la altura estaba arriba de 10. La segunda, si sigma dijimos que es 315, la altura está a 10, más bien, aquí está, la altura está arriba de 10, pero abajo de, en este caso, 315, básicamente esta sería nuestra
nuestra fórmula o lo que tenemos que usar para encontrar FRZ. ¿Qué pasa si el edificio es muy alto? No sé, que van a hacer una torre muy alta, la cual no se excede estos 315. No sé, estamos hablando de que si en el entrepiso normal está en 3 metros, es una torre como de 12 pisos, pues ya excede los 315. Quiere decir que utilizamos este valor. ¿Ok? Nada más lo dejo especificado porque, pues bueno, es importante que entiendan que si el valor llega a exceder esto que decimos nosotros como sigma, pues ya usamos la tercera opción. Para este ejemplo de la nave, básicamente la segunda opción es la que nos corresponde. Entonces aquí, chicos, ¿cómo encontramos FRZ? ¿Qué nos dice ahí? Lo que nos dice es, hay que hacerlo de la siguiente manera. FRZ es igual a 1.56 multiplicado por Z, que en este caso es 10.54, o sea, la altura que ya teníamos, dividido entre sigma, o sea, 315, y esto tiene que estar elevado, ahí dice a alfa. Pero entonces ahí, ¿qué cosa es alfa, chicos? Regresamos a la misma tablita que teníamos. Y si pueden ver, aquí hay una parte que dice alfa, pero no sabemos a cuál corresponde. Hace rato recuerdan que definimos qué clase de estructura era y habíamos dicho que era la tipo C. Entonces, en este caso, si ya habíamos dicho que era tipo C, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es acotarnos a esta columna y entonces, ¿cuál sería nuestro alfa? 0.318. ¿Por qué? Porque nos corresponde la fila 2 y la columna C. ¿Ok? Eso nos define entonces este alfa. Entonces aquí ya lo sustituimos, esto sería elevado a 0.338. Entonces ahora sí, chicos, metemos esto a la calculadora y empezamos a resolver a ver qué nos da. No sé dónde viene la calculadora. Ok, empezamos primero con lo que está dentro del paréntesis, 10.54 entre 315. Si eso lo elevo a la 0.138 y eso lo multiplico por 1.56, el valor que me dio fue 0.976. ¿Ok? Entonces, ¿qué habíamos dicho, chicos? Regresemos a esta parte nada más, chance 0.976. Ok, chicos, entonces, con chance vamos a agregar una aquí. Listo. Entonces, ya tenemos nuestros datos. Borro esto. No. Ok, ya lo dejamos así. Ya tengo estos datos. Regresamos a la fórmula original. Regresamos a lo primerito. ¿Qué hayamos dicho? La velocidad de diseño, que es lo que estamos buscando, es igual a F de T multiplicado por F alfa multiplicado por velocidad regional. Entonces, velocidad de diseño sería Ft, lo que habíamos encontrado, factor de topografía, esto multiplicado por el factor de exposición, que en este caso habíamos dicho que es Fc por FRZ, y esto multiplicado por velocidad regional, que es la que habíamos encontrado de 148 kilómetros por hora. Entonces, lo volvemos a hacer. Velocidad de diseño entonces sería 1.2 multiplicado por FC, habíamos dicho que era 0.9, y eso multiplicado por FRZ, o sea 0.976. Y esto se multiplica por 148 kilómetros por hora. En velocidad de diseño, empezamos a resolver esto. 1.2 por 0.9 por 0.976 por 148. 156 kilómetros por hora. Esto de aquí, chicos, lo que acabamos de encontrar ahorita, esto es lo que yo necesito que me entreguen para sus dos torres. ¿Ok? Aquí está. Ese es el valor que yo espero, obviamente junto con todo este cálculo y pues, que me puedan
pues, respaldar con las tablas que yo les puse. O sea, así como lo fui seleccionando yo, quisiera que en su reporte entreguen una pequeña redacción de que, ok, el terreno es un terreno de estas características, por lo cual corresponde a esto, y sacan esta tabla y la copia y así eligen, o sea, que sea algo que cualquier persona que se lo comparto a mi profesor de derecho o a un compañero que es contador, que pueda entender lo que están haciendo, ¿ok? Sí quiero que esté explicado con peras y manzanas como para un niño chiquito. Entonces, chicos, de esto, ¿tienen alguna duda? Sí les sugiero que vean de nuevo el video cuando lo hagan, porque por suerte está grabado y pueden ir haciéndolo paso por paso, básicamente. Pero, Oye, ¿y esas tablas en dónde en dónde se pueden consultar? mande, no entendí. Esas tablas en dónde se pueden consultar. ¿Las tablas? Ajá. Pues yo les voy a pasar o sea, están dentro del manual de la CFE de diseño por viento. Sin embargo, Ah, yo ok. les voy a pasar esta presentación para que de aquí saquen toda la información. Va. Bien. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? No. No, profe. Además, lo digo porque, o sea, les voy a mandar esta presentación, ya queda el video, hoy mismo se los cargo, pero el espacio que les voy a dejar ahorita es para que puedan avanzar con su reto y pues lo único que yo voy a agregar es cuando les sube esta presentación, les voy a agregar las instrucciones de nuevo de lo que yo espero que ustedes agreguen a su bitácora de entrega y que es básicamente hacer el análisis de las dos torres. ¿Por qué pongo de las dos torres y no solo de una? Porque en teoría una tiene que estar en un espacio más alto que otro. Entonces, pues también vale la pena analizarlas por separado para ver realmente qué tanto afecta el que una está arriba y la otra está abajo. ¿Ok? Entonces, la verdad es que la clase del día de hoy, ya terminamos el contenido. La clase del día de hoy era básicamente explicarles esto, porque esto es lo que les voy a pedir que me entreguen. Y pues bueno, la otra es en el grupo, si quieren nos coordinamos para ver si el lunes necesitan repaso de alguno de los temas, poder hacer ese pequeño espacio para la asesoría. Si no, les sugiero que retomen todos los ejercicios que hicieron, practiquen y pues háganse un formulario. Sí van a tener que encender su cámara y sí van a tener que mostrar que no tienen nada en la mano más que lo que están usando para resolver y su formulario, o sea, un formulario muy sencillo. Entonces, pues pueden agregar todas las fórmulas que vimos. No va a venir algo en el examen de esto de diseño por viento, esto solamente va a ser para la entrega. Sin embargo, lo que sí va a venir es lo que vimos de teoría y los ejercicios más o menos así como los hicimos en clase, ¿ok? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Porque ya estamos por terminar